Y vamos a aprovechar este tiempo para escudriñar lo que son las religiones. Necesitamos nosotros delante del Señor reconocer que estamos en los tiempos más difíciles, ya que hay demasiadas sectas, herejías, y Dios nos llama a nosotros para que tengamos cuidado de ello. Vamos antes de iniciar, espero que tengan allí la Biblia, también tengan un, un- un cuaderno, bueno, a tomar nota. Le decimos al Señor nuevamente, Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta mañana, te honramos. Te damos toda gloria y toda adoración y toda alabanza a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar delante de ti, Señor, irreprensibles, como dice tu palabra. Tu palabra nos dice, Señor, que nos presentemos delante de ti como obreros aprobados, que no tiene nada de qué avergonzarse. Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y con el poder de tu Santo Espíritu, enséñanos, Señor, a traer a nuestra vida, Señor, revelación, libertad. Que tu presencia, Señor, traiga, Señor, oh Dios, claridad. Tu palabra dice, Señor, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia, por tu grandeza. Te honramos y te damos toda la gloria y toda la honra, porque tú reinas y vives por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto es un tema bien extenso y bien espinoso, que son las religiones. En el mundo, en toda la tierra, hay aproximadamente 4.200 religiones vivas. Y esto equivale a pensar que hay 4.199 falsas, porque cada una de ellas reclama para sí una única verdad. Pero nosotros, ¿cómo las clasificamos o cómo clasificamos a estas religiones? Comúnmente las clasificamos y hay en el mundo tres grandes bloques, que son los teístas, los no teístas y los panteístas. Dentro de estas religiones teístas existe una a la vez y tenemos diferentes tipos de teístas. Teísta o teo quiere decir Dios. Entonces, los teístas se clasifican también en monoteístas, politeístas y dualistas. Las religiones monoteístas, como el cristianismo, el judaísmo y el islam, quiere decir que se basan en la existencia de un único Dios omnipresente, universal y todopoderoso. La palabra monoteísta, mono es uno, y teísta o teo es Dios, un solo Dios. Las religiones no teístas no reconocen o no aceptan la existencia de dioses omnipresentes o universales. Dos ejemplos muy claros es el budismo y el taoísmo, que si bien reconocen ellos algunas deidades, no están basadas en la existencia de dioses todopoderosos y por el contrario les otorgan roles y manifestaciones muy específicas relacionadas a fenómenos naturales. Y esto lo tenemos que ver porque dice la palabra del Señor que el pueblo de Dios no puede ser engañado. Dice Dios, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso es una palabra profética donde esa profecía, usted y yo, que Dios nos ayude y nos guarde de que seamos escogidos y no solo llamados. El Señor dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Vemos que también existe el panteísmo, que es un sistema de creencias que afirma que todo es Dios y Dios está en todo. Ellos creen, los que son panteístas, dicen que Dios es cualquier cosa, que Dios es todo lo que no tiene vida, lo material, lo que se mueve, para ellos, los panteístas, para ellos todo es Dios. Puede ser Dios, un ejemplo, la montaña, una mesa, Dios, los animales, o sea, ellos, el panteísmo lo declara de esa manera. En otros criterios de la clasificación de religiones,
vemos que son por revelación, religiones reveladas o no reveladas, o por origen, que viene la clasificación de las religiones por países que vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, la familia de religiones abrahámicas, la familia de religiones, las dármicas y la familia de religiones neopaganas. Miremos lo que pasa en el mundo. Vamos a mirar países que practican las religiones y la vemos de la siguiente manera. Hay una religión que la llamamos el sistoísmo. Hay 2.8 millones de personas. El jainismo, 4.5 millones. El confucianismo, que viene de Confucio, 6.4 millones. Baísmo, 7.5 millones. Judaísmo, en el judaísmo hay 15 millones de personas. En el budismo hay 375 millones. Las religiones étnicas, 440 millones. El hinduismo lo ocupan 851 millones de personas. En el islamismo, 1.300 millones de personas. Y en el cristianismo existen 2.100 millones. De todas las religiones que mencionamos, 1.200 millones de personas son ateas. En el mundo tenemos 1.200 millones de personas que son ateas, sin Dios. Pero también podríamos clasificar o calificar el ateísmo como una religión. Lo están mirando hoy en día como una religión. Y en esta definición, ¿por qué lo están declarando como religión? Porque sus fieles, 1.200 millones de personas fieles, ellos dicen teológicamente que no existe Dios, dicen ellos. En los países como Uruguay, es uno de los países con mayor número de ateos en todo el hemisferio occidental. Nosotros debemos reclamar mucho por estos países occidentales donde hay demasiado ateo, y Uruguay es uno de ellos. Uruguay se coloca entre las primeras 20 naciones menos religiosas del mundo. Miremos esto. La proporción de uruguayos sin religión varía del 29% al 53%, donde la mitad de ellos son ateos y el resto en su mayoría son agnósticos. Quiere decir que creen en un Dios, pero no creen en su existencia. Eso es agnosticismo. Entonces vemos cómo en Uruguay uno de los países que lastimosamente no tienen a Dios en cuenta. Luego de Uruguay le sigue Suecia, como uno de los países del mundo ateos. En un 49% de los suecos no creen en Dios, donde tenemos que involucrarlo para clamarle al Señor por ellos. Sabemos que Dios manda a su pueblo a predicar, a evangelizar, manda misioneros para que prediquen, y que en esas misiones estemos usted y yo predicando el evangelio. Las religiones más antiguas o las creencias más antiguas, digámoslo de esa manera, es el hinduismo. El hinduismo está basado en las creencias en las que dice que en las Vedas. Y el hinduismo es una de las más antiguas religiones o costumbres que declaran que ellos tienen la verdad. Cada uno declara una verdad, pero sabemos que la única verdad para usted y para mí es la palabra, y es Cristo. Cristo encarnado, porque Él se hizo hombre para traernos a nosotros la verdad de la palabra. Y vemos que en el judaísmo es la base de todas las demás religiones abrahámicas y el monoteísmo más antiguo que todavía existe. Esto se originó en el reino de Israel y Judá. La religión adoptó su forma actual en el siglo
VI antes de Cristo. Judaísmo viene de Judá, o sea, por eso se llama judaísmo, viene de la tribu de Judá. Y nosotros somos hijos de Dios, pero tenemos que tener en cuenta que toda esta clasificación de religiones están operando en el mundo de una manera sorprendente para traer controversia al pueblo de Dios y comenzar a sacarlo de la verdad. El confucianismo, igual que sucede con el budismo, todo se basa en un hombre, en este caso en lo político, en lo maestro, en lo filosófico. Sabemos que esto se originó con una política y un maestro y filósofo chino que se llamaba Confucio. Él mismo sostuvo que formaba parte de una tradición académica que se remontaba a una edad de oro anterior. El budismo comienza con un hombre, Siddhartha Gautama, más tarde llamado Buda. Estos son los que creen en Buda. Y Buda, esto nació entre los siglos VI y quinto y sexto antes de Cristo. Vemos en esta parte cómo el enemigo trata de confundir al cristiano para que adopte otras costumbres, para que comience a meterse en otras creencias y culturas que no nos corresponden. El judaísmo posee tres grandes grupos étnicos, que son los arkenazistas, cuya lengua típica es el yiddish, y estos habitaron principalmente en Alemania, Polonia, Ucrania y Rusia. El judaísmo opera en estos países. Los sefardíes, cuya lengua típica es el ladino, habitaron la península ibérica y regiones de Italia, Grecia, Turquía, Balcanes, Marruecos y Francia. Los misrajís, la lengua es el árabe y habitaban principalmente en los países del Medio Oriente, en Yemen, Irak, Persia o Palestina. Pero el judaísmo, como casi todas, no es una religión monolítica, donde todos piensan de su teología lo mismo. Hay judíos reformistas, ortodoxos, conservadores, seculares y masortíes. O sea, tenemos que mirar en la rama de lo que vamos a tratar o de lo que estamos hablando, porque a todos no los podemos mezclar ni confundirlos. O como decimos comúnmente, no nos podemos meter en la misma olla. Estas ramas, principalmente el judaísmo, se vinculan a través de las tradiciones rabínicas de la Edad Media y del Talmud. Aunque la importancia que prestan a dicha tradición varía de uno al otro. Estos grupos provienen del tronco común de los fariseos, quienes al principio de la era cristiana representaba la tendencia más numerosa en el seno del judaísmo. Recordemos que cuando Cristo vino, sabemos que Cristo fue encarnado en hombre, nació de una mujer, del vientre de una mujer llamada María. Pero a Cristo, al Señor Jesús, lo vemos por toda la Biblia. El Señor Jesucristo aparece desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el Apocalipsis. En el Antiguo Testamento se le llamaba el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Entonces, y se presentó en muchas partes, se presentó con Abraham, con muchos, se presentó para darnos a entender que él existe siempre, él siempre ha existido y siempre existirá. Dice la palabra del Señor cuando dicen en Génesis, dice el mismo Padre Dios, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese hagamos está hablando en plural. Quiere decir que está hablando con el Padre está hablando con el Hijo y él está hablando con el Espíritu Santo. Entonces vemos que el cristianismo tampoco es monolítico, posee diversas interpretaciones del mensaje de Jesús. Sería un error pensar que en los primeros años del cristianismo era todo unificado. No era unificado
porque el Señor fue el que comenzó a traerle una diferencia cuando él comenzó a censurar a los fariseos. Les dijo: fariseos hipócritas, porque conocían la palabra desde la antigüedad, conocían la palabra, pero no la practicaban, conocían la verdad. Vemos los saduceos, que eran religiosos políticos, y ellos fueron los que provocaron que a Cristo lo crucificaran. La Iglesia Católica, formada por la Iglesia Católica, posee dos ramas, que es la occidental y la oriental. De las ramas del cristianismo existentes, o sea, se formó el catolicismo. El catolicismo salió de cristianos. Catolicismo que nosotros conocemos como la Iglesia Universal, era la Iglesia Universal, no estaba contaminada hasta que llegaron ellos, se mezclaron con Roma, y hoy podemos nosotros ver cómo Roma introdujo en el catolicismo todos los que son ídolos, dioses paganos y todo lo demás. Hay más, en el catolicismo hay más de 1.214 millones de fieles. Esto es la Iglesia Católica. Los ortodoxos consiste en la separación de algunas iglesias orientales de Iglesia Católica de Occidente en el siglo XI. Constituye una comunidad de iglesias independientes nacionales, cada una gobernada con su propio obispo. Esta ruptura será conocida como el cisma de Oriente. El protestantismo nace en el siglo XVI, cuando Martín Lutero, considerado hoy como padre del protestantismo, se demarcó de la Iglesia Católica en el año de 1517. Él comenzó a ver y a notar que teológicamente no había existencia de otro Dios o de dioses con D minúscula, sino de un solo Dios. Martín Lutero es el iniciador de la Reforma, y de esta Reforma surgen infinidad de movimientos independientes. Lo que pasa es que nosotros en la actualidad vemos una cantidad de cosas, de religiones, pero todo tiene un origen, todo tiene una raíz. Entonces, con el Señor, con nuestro Dios, sabemos que hay un solo Dios, es nuestro Dios que reina en los cielos y reina en la tierra, y usted tenemos que bajar ese reino a la tierra. Cuando Jesucristo enseñó el Padre Nuestro, le dijo a los discípulos: ustedes van a orar así, van a adorar a Dios, le van a exaltar, van a decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Exaltación, santificado sea tu nombre. Pero después de que lo exalta, le va a decir: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo y en la tierra. O sea, tenemos que unir los cielos y la tierra con un mismo Dios, con un solo Dios, que es el Rey, el Dios soberano, el que nos creó. Vemos que el islamismo, al igual que las otras dos religiones abrahámicas y el judaísmo, y vemos al cristianismo existente en este momento, lo vemos ocupando, si nosotros nos ponemos a hablar del cristianismo, vemos que ocupa una minoría. Hay mucho pueblo por conquistar, hay más ateos que cristianos. Y es lastimosamente, es triste eso, saber que hay más ateos que cristianos, que hay más sectas y herejías que el mismo pueblo cristiano. Y desafortunadamente, mucho cristiano se está apartando de la verdad. Mucho cristiano se está apartando de la verdad de la palabra. Y esto es lamentable, porque el Señor dice que después de conocer la verdad, has caído en el error. Vemos cómo en estos tiempos Dios nos está llamando para que comencemos nosotros a determinar dónde estamos y a quién creemos. No se deje engañar. El Señor dice que Dios no puede ser burlado, pero no te dejes engañar.
Y muchos buscan otros dioses con D minúscula, o buscan la verdad, diciendo que buscan la verdad, cuando la verdad es la palabra. Eh, Buscan otros caminos porque dicen que primero deben de conocer bien por dónde van y qué fe están profesando. Entonces, tenemos que tener claro qué fe tenemos y a quién estamos profesando. Tenemos un solo Dios. Tenemos un Dios de los cielos que nos llena y nos guarda. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 11, en el versículo 26 y 28. Dice Dios, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con unción y dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice el Señor en Hechos 11, 26. Dice la Biblia, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mire esto. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, pone mayúscula Espíritu Santo, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Miren la palabra del Señor. Dice que por primera vez se les llamó cristianos. La palabra cristiano viene de Cristo, que significa réplica de Cristo. Cuando nosotros nos llamamos cristianos es porque somos réplica, que quiere decir que Cristo está en nosotros, encarnado, habita en nosotros. Dios dice el Señor, el mismo Jesús dijo en Juan 14:6, Jesucristo le dijo a los discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando el Señor Jesucristo hace esta declaración, le está diciendo a ellos, ustedes sin mí no son nada. Y de hecho, dice la Biblia, ese mismo Señor dijo, todo pámpano, toda persona, todo cristiano que no da fruto o que no lleva fruto, será cortado y echado al fuego. Y dice el Señor que todo pámpano, todo hijo de Dios que da fruto, es podado, es limpiado para que lleve más fruto. Y usted y yo debemos de ser esos pámpanos, que estamos adheridos a la vid, y la vid es Dios Padre. Entonces Dios nos compara con la uva, con el fruto que es la uva, la vid o la mata, que quiere decir que nosotros que somos los pámpanos estamos adheridos a la vid que es Dios Padre y vamos a dar frutos y permanecemos en él. Entonces en este tiempo fue por primera vez que se les llamó cristianos a los discípulos. Dice que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 16, dice la palabra del Señor, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mire lo que dice la Biblia. Dios nos está diciendo, si usted y yo nos llamamos cristianos, somos de Cristo, tenemos el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces Dios nos está diciendo, glorifica a Dios por ello. Glorifica a Dios. Y dice el Señor, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado.
El versículo 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo, Dios nos llama al cristiano, al hijo de Dios, lo llama justo. Justo no porque seamos perfectos. La palabra justicia, o Dios declara a una persona justa cuando usted comienza a obedecer la voluntad de Dios. Eso es ser un justo, para que no confundamos la palabra justicia con perfección. Entonces dice que si el justo, o sea, la persona que es fiel a Dios, se salva con dificultad, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El impío, un conocedor de la palabra y se aparta del camino del Señor. Y el pecador, que no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Y sigue cometiendo las mismas fechorías de siempre. Entonces dice el Señor, ¿dónde quedarán? Dios dice que encomendemos nuestras almas al fiel Dios creador y hagamos el bien. Entonces, esto que Dios nos enseña a nosotros a través de la escritura es bien delicado porque estamos viviendo corrientes que están apartando al pueblo de Dios de la verdad. Tenemos que tener cuidado, tenemos que buscar de Dios, de su palabra. La palabra del Señor nos enseña el camino. Y en Juan 8:32 dice, y conoceré la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad es la palabra, la verdad es Cristo. El Señor Jesucristo nos enseña en toda la Biblia cómo caminar con Dios, cómo caminar con el Padre. El Señor Jesús se hizo por nosotros ley. Él cumplió la ley, se hizo maldición por usted y por mí. Por eso dice la Biblia, y fue profetizado 750 años desde Isaías, en Isaías 53. Dios le dio la revelación 750 años antes de venir el Mesías, Cristo. Fue profetizado que vendría y moriría, preciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, que experimentó el quebranto. Y nosotros, el pueblo lo despreció, no lo estimó. Y allí donde vemos como Cristo fue profetizado y dice que él vendría. Y en este tiempo de Isaías, vemos como cuando Isaías comienza Dios a darle la revelación del Mesías, de Jesús, ya había dicho Isaías desde ese momento en Isaías 53, pero lo dice en el versículo 5, más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Mire que dice que ya él fue, sin venir, ya había sido herido. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mire que lo estaba profetizando en tiempo presente y no había llegado todavía el Mesías. Jesús, después de esta profecía, después de este anuncio, 750 años después nació y cumplió todo a cabalidad. Y usted y yo por él somos hijos de Dios. Por Cristo es que se cortó y se quitó la venda, el velo que nos separaba. Había una separación del hombre con Dios de la caída del hombre, de la caída adámica, desde el pecado original. Esto hubo una separación. Y dice la Biblia que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si nosotros vemos todo a la luz de la palabra, porque es a la luz de la Biblia, vemos cómo el pueblo de Dios se ha descarriado de una manera exagerada. Y estamos hablando del pueblo, o sea, del pueblo. Estamos hablando para nosotros, los hijos de Dios. Entonces, Dios a nosotros nos está llamando, nos está advirtiendo que van a venir cantidades de cosas a nuestra vida. Estamos en los tiempos finales,
Pronto vendrá nuestro Dios, nuestro Jesús, nuestro Mesías vendrá por segunda vez, pero no a la tierra, sino en los aires, para llevar a su pueblo. Porque allí en el reino de los cielos ya no habrá ni nacionalidad, en el reino de los cielos no habrá lengua, todos hablaremos una misma lengua. En el reino de los cielos no habrá misiones. Aquí nos tenemos que reconocer como misiones por gobierno, bueno, o muchas cosas más. Pero en el reino de los cielos todos seremos un pueblo, un solo pueblo. Y así como un solo pueblo nos llama Dios en ese momento. Esto es un tema muy, muy largo, o sea, muy extenso. La verdad que esto nos llevaría mucho tiempo más. Pero quiero dejarles algo para que usted lo escudriñe en el resto del día y de la semana. Comencemos nosotros, la verdad, a pedirle a Dios, pidámosle a Dios en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo que nos ayude a afirmarnos cada día más en su camino. Y que aunque vengan corrientes y te hablen bonito, no te apartes del camino del Señor. He podido ver en estos tiempos, lo he evidenciado, yo lo he visto. Y cuento esto para que tengamos cuidado. Dentro de la misión Renacer, nos tocó, les cuento, nos tocó por fuerza mayor retirar a unos ministros del Evangelio porque se apartaron, o sea, se descarriaron. Uno de ellos salió diciendo que ya el arrebatamiento había pasado, que Cristo ya había venido y que pues todos los que estábamos en la tierra estábamos aquí eh, esperando que Dios se pronunciara con otra misericordia diferente. Que creía, este hombre dijo que él creía que en el libro de No, el libro de No existe, bíblicamente no existe, pero según los que creen en esto dicen que el libro de No fue encontrado 300 años después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y en ese libro de No declara, dice que Cristo ya vino. En ese libro de No dice que los ángeles caídos, los demonios, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres cuando los demonios no pueden tener relaciones sexuales porque son espíritus. Y de ahí comenzó que la raza de los gigantes. Esto es una gran mentira. Eso es una mentira. Eso no es verdad. Y cuando nos dimos cuenta de esto, pues llamamos a este ministro y le dijimos, sabemos que usted está predicando esto, sabemos que usted está hablando de esto, y eso no es bíblico. Y por ende, si usted sigue creyendo en eso, pues la verdad, dice la palabra del Señor, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial, que es el nombre de Satanás, o Belcebú, es uno de los nombres dados al diablo? ¿Qué comunión tiene? O sea, ¿qué amistad hay? ¿Qué compromiso hay entre la luz con las tinieblas? Ninguna. Y por ese motivo nos tocó decirle, no puede continuar con nosotros en el ministerio, porque pues usted ya está hablando cosas diferentes. Cuando usted y yo comprendemos la verdad de Dios, tenemos que ser muy radicales. Nosotros tenemos que ser muy comprometidos con la verdad de Cristo y no adulterar la palabra. Tenemos que ser muy cristocéntricos, bibliocéntricos, no salirnos de la palabra, porque estamos en un tiempo bien complicado. Y así sucesivamente, no solo ese ministro que les cuento, sino otros más, que comenzamos a ver que no, ya estaban predicando unas cosas terribles, pero bien terribles, y allí nos tocó decirle que pena, no puede continuar con nosotros. Entonces quiero decirles, porque el tiempo es muy cortico, que escudriñe el libro de Judas. Judas, pues no es el Judas que se ahorcó, ¿no? Es otro Judas, un siervo de Dios.
Pero Judas habla algo muy interesante. Es un solo capítulo, no hay más. Solo escribió esto y Dios se lo dio. Entonces quiero que por favor escudriñelo y usted pueda, si tiene preguntas, hágamelas por el interno, pero escudriñe este capítulo de Judas. Y pídale al Espíritu, antes de usted emprender la búsqueda de escudriñar en la palabra, pídale revelación al Espíritu Santo. Pero Judas dice, para dejarles allí un poquito de esto, dice en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Usted no puede, su fe tiene que crecer, su fe no puede ser adulterada. Mire, no se deje robar la fe, el diablo anda mirando cómo le mata la fe, porque al quitarle la fe, el cristiano muere. Dice la palabra, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por él, por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuentas de cuantas cosas no conocen y en las cuales que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Pongámosle mucho cuidado a esto. Dice, hay de aquellos. El hay en la Biblia significa juicio. Hay de aquellos que han seguido el camino de Caín. O sea, se corrompieron de matar. Se lanzaron por el lucro en el error de Balaán. Mucho cristiano o llamado cristiano, llamados ministros del evangelio, hablan del evangelio por lucro. Balaán el profeta quería maldecir al pueblo de Israel. Recuerde esa historia, que quería maldecir al pueblo de Israel porque Balaam, el rey, le ofreció dinero, le ofreció riquezas. Y él, por el Dios entronado en su corazón del Dios dinero, quería maldecir al pueblo de Israel. Y Dios hasta le abrió la boca a la mula, al burro, y lo puso a hablar. Bueno, no puedo como de pronto ampliar mucho sobre esto, pero quiero terminar con esto. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Eso es muy duro. O sea, esta palabra que le estoy diciendo en este momento es difícil, es durísima, porque está diciendo son nubes sin agua, son nubes que van llevadas por los vientos, por aquí y para allá, son árboles que son frondosos pero no tienen ningún fruto, no sirven, mejor dicho, no sirven. Ahora, y te voy a decir también, últimamente podemos ver a mucho cristiano ya haciendo mucho ritual, mucho ritual. Eso es algo muy Sí, delicado. Y es tenemos que, delicadísimo. nuestro enfoque es Cristo, nuestro enfoque es Jesucristo, que la palabra dice que no vivimos por ley,
sino por Cristo. Pablo, los invito a que lean las cartas de Pablo. Pablo le da mucho enfoque a eso, porque nosotros no vimos por rituales, que haga esto, que haga esto, que haga esto, que haga esto, que compre esto, que coma esto, no. Nada de eso, es Cristo, Cristo. Cristo es el fin, Cristo es todo. Nuestro centro es Cristo. Eso es el cristiano. Y tenemos que tener mucho cuidado porque ya si nos movemos mucho en rituales se vuelve una religión